Esteban Rivera estaba a punto de embarcarse en el paso más peligroso y crucial de su vida, uno que redefiniría su destino para siempre. Rodeado por los lujos y la opulencia que caracterizaban la existencia de su familia, sabía que, aunque poseía aparentemente todo lo que cualquiera podría desear, en realidad no tenía nada. La enorme mansión donde vivía, con sus jardines impecables y sus columnas de mármol, no era más que una jaula dorada. Las empresas que algún día heredaría no eran un símbolo de su éxito personal, sino de las decisiones impuestas por generaciones antes de él, por una maquinaria que operaba sin su consentimiento. Cada rincón de su vida estaba marcado por las decisiones de otros, no por las suyas, y eso lo mantenía atrapado en una red de poder y expectativas que lo asfixiaba lentamente. Todas las mañanas, al despertar en su suntuosa habitación, Esteban sentía el peso abrumador de su legado. Al cruzarse con la mirada dura e implacable de su padre, don Alfonso Rivera, sentía como las cadenas invisibles que lo ataban a su apellido se apretaban un poco más. Ser el hijo del magnate más poderoso del país no era una bendición, era una carga. Las expectativas eran tan inamovibles como las montañas, y su destino parecía estar grabado en piedra desde el día en que nació. Don Alfonso no veía a su hijo como un individuo, sino como la extensión de su imperio, una pieza clave en el juego de poder que había estado perfeccionando durante décadas. Esteban, a pesar de sus esfuerzos por ser visto como algo más que una herramienta en las manos de su padre, no lograba librarse de la responsabilidad aplastante que representaba su apellido. Era un engranaje en una maquinaria gigantesca que aplastaba a cualquiera que se interpusiera en su camino, y esa maquinaria no tenía intenciones de detenerse. Lo que hacía que todo fuera aún más insoportable para Esteban era el oscuro secreto que había descubierto en los últimos meses. No se trataba solo de negocios, de acumular poder o riqueza. Había algo mucho más siniestro operando tras las sombras de la fortuna de su familia. Esteban había tropezado con documentos confidenciales que revelaban una red de acuerdos ilícitos, corrupciones institucionalizadas y estrategias diseñadas para destruir a sus competidores sin la más mínima compasión. Operaciones turbias que iban más allá de lo que cualquier hombre de negocios podría imaginar. Descubrir la podredumbre en los cimientos de su propia familia lo había dejado atónito, pero más allá de la incredulidad inicial, surgió una determinación férrea. No podía seguir siendo parte de aquello. No podía ser cómplice de los crímenes que su familia cometía en nombre del poder y el control. Si alguna vez había tenido dudas sobre su futuro, ahora estaban completamente disipadas. Sabía que la única salida para él era cortar todos los lazos y desaparecer antes de que fuera demasiado tarde. Pero salir de la familia Rivera no era simplemente hacer las maletas y marcharse. Esa familia no dejaba que nadie se fuera, mucho menos alguien que había descubierto tanto como Esteban. Abandonar el imperio no solo ponía en riesgo su propia vida, sino también la vida de aquellos que estuvieran a su lado. Cualquier intento de huida sería interpretado como una traición, y las traiciones en la familia Rivera no se perdonaban. La huida de Esteban podría desencadenar una reacción en cadena, afectando a todos los que estaban a su alrededor. Lo sabía, y esa certeza lo había mantenido despierto noches enteras, planificando cada detalle de su escape. Sabía que cada movimiento debía ser calculado, cada decisión debía estar milimétricamente pensada, porque un solo error podría ser fatal. Aquella mañana, mientras el primer rayo de sol se filtraba por las cortinas de su habitación, Esteban se encontraba de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad desde lo alto de su mansión. El amanecer cubría la metrópoli con un resplandor dorado que solía parecerle hermoso, pero ahora no era más que un recordatorio del peso que llevaba sobre sus hombros. Los rascacielos en la distancia se alzaban majestuosos bajo la luz del sol, pero para Esteban representaban las fortalezas de un mundo al que ya no quería pertenecer. Su hogar, con sus lujosos muebles, sus interminables pasillos decorados con obras de arte invaluables y las sábanas de seda que apenas lo dejaban dormir, era una prisión disfrazada de paraíso. Hoy, sin embargo, sería diferente. Después de meses de preparación meticulosa, de estudiar cada movimiento, cada posible ruta de escape, Esteban estaba listo para ejecutar su plan. Su maleta ya estaba lista, escondida bajo la cama, con solo lo esencial, documentos falsificados, dinero en efectivo y un arma pequeña que esperaba no tener que usar. Su corazón latía con fuerza, no solo por el miedo a lo que estaba por venir, sino por la adrenalina que corría por sus venas al saber que estaba a punto de romper las cadenas que lo habían mantenido cautivo toda su vida. Huir de los Rivera sería como un salto al vacío, pero ese salto representaba su única oportunidad de libertad.
Esteban respiró profundamente y echó un último vistazo a la habitación que lo había visto crecer. Sabía que, una vez diera ese primer paso, no habría vuelta atrás. Hoy, más que nunca, estaba decidido a cambiar su vida para siempre, aunque eso significara dejar atrás todo lo que conocía, incluso a sí mismo. Esteban Rivera llevaba meses orquestando su escape con una precisión milimétrica. Sabía que, para poder evadir el control implacable de su padre, cada detalle debía ser perfecto, cada movimiento, calculado con antelación. Desde el momento en que había decidido que no podía seguir siendo parte del imperio oscuro de los Rivera, comenzó a observar cada rincón de su vida con una nueva mirada, buscando vulnerabilidades, brechas que pudiera explotar. Sabía que no podía permitirse ningún error. Don Alfonso Rivera no era el tipo de hombre que dejaba pasar una traición, y mucho menos una deserción de su propio hijo. Pero Esteban estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Durante esos meses de preparación, había pasado noches enteras estudiando los patrones de seguridad de la mansión, memorizando las rondas de los guardias, las cámaras de vigilancia, y sobre todo, los hábitos de su padre. Don Alfonso era un hombre de rutinas rígidas, y su confianza en su sistema de seguridad era casi ciega. Creía que nadie, y mucho menos su hijo, sería capaz de engañarlo. Pero Esteban había aprendido a moverse como una sombra en esa mansión, sin levantar sospechas. Desde pequeño había sido testigo de los juegos de poder y las conspiraciones que se tejían dentro de esas paredes. Había visto cómo su padre manejaba a las personas como piezas en un tablero de ajedrez, manipulando a aliados y enemigos con la misma frialdad. Y había aprendido. Sabía que, para escapar, tendría que aplicar todo lo que había observado a lo largo de los años. Cada paso que daría en su huida estaba diseñado para no dejar rastro. Sabía que no podía confiar en nadie más que en sí mismo, y en Mateo Fernández, su único amigo verdadero. Mateo había sido una constante en su vida desde la infancia, pero lo que lo diferenciaba de los demás era su lealtad incondicional. A lo largo de los años, mientras todos los demás se alineaban con su padre o trataban de obtener algún beneficio de la familia Rivera, Mateo se había mantenido a su lado, ajeno a las intrigas y al poder que envolvía al apellido Rivera. Esteban había compartido con él todo lo que sabía, todos sus planes. Mateo lo había ayudado en cada etapa de la planificación, asegurándose de que no faltara ningún detalle. Ahora, en este momento crítico, Mateo sería su mano derecha, su aliado clave para escapar de la opresiva sombra de los Rivera. La luz tenue del amanecer comenzaba a filtrarse por las cortinas de la habitación de Esteban cuando el sonido de un automóvil acercándose a la entrada de la mansión lo devolvió de golpe a la realidad. Su corazón comenzó a latir más rápido, una mezcla de adrenalina y nerviosismo recorriendo su cuerpo. Era Mateo. Había llegado el momento. Tras meses de planificación, el día finalmente había llegado. Esteban respiró hondo, intentando calmar la tormenta que rugía en su interior. Sabía que cualquier señal de duda podría ser su perdición. Tenía que mantener la compostura, mostrarse seguro, como si esta fuera simplemente una mañana más en su vida. Abrió la puerta de su habitación con extremo cuidado, asegurándose de no hacer ruido. Cada paso que daba por los pasillos de la mansión estaba medido, calculado. Moviéndose como una sombra, recorrió el largo corredor que lo separaba del garaje. A lo largo de su vida, había perfeccionado el arte de pasar desapercibido. En una familia donde las traiciones y las intrigas eran moneda corriente, había aprendido a ser invisible cuando era necesario. Sabía cómo evitar las miradas curiosas de los sirvientes y cómo moverse sin que los guardias lo notaran. Esa habilidad, que había desarrollado casi como un mecanismo de supervivencia, ahora era su mayor ventaja. Sabía que su padre aún dormía. Don Alfonso solía levantarse tarde, seguro de que nada ni nadie en su fortaleza estaba fuera de su control. Era un hombre que había construido su imperio basado en la intimidación y la corrupción, y había creado un entorno en el que todos temían siquiera desafiar su autoridad. Pero Esteban sabía que los verdaderos reyes caen cuando subestiman a quienes más cerca tienen. A pesar de que los guardias estaban en sus puestos, atentos a cualquier movimiento sospechoso, Esteban había estudiado cada una de sus rutas y turnos durante semanas. Sabía exactamente cuándo y dónde podían haber puntos ciegos, momentos en los que podría moverse sin ser detectado. Mientras caminaba hacia el garaje, las imágenes de su vida hasta ese momento pasaban fugazmente por su mente. Recordaba las veces en las que había observado a su padre manipular y aplastar a sus competidores con una frialdad que lo aterraba.
Recordaba cómo había intentado, sin éxito, encontrar un lugar en ese mundo, un mundo al que nunca había sentido pertenecer realmente. Sabía que, en cuanto pusiera un pie fuera de esa mansión, no habría vuelta atrás. Pero esa idea no lo atemorizaba. Al contrario, lo llenaba de una sensación de libertad que nunca antes había experimentado. Finalmente, llegó al garaje. El destartalado Volkswagen de Mateo lo esperaba allí, una imagen que contrastaba radicalmente con los lujosos autos deportivos y sedanes de alta gama que solían ocupar ese espacio. A primera vista, aquel coche era todo lo contrario de lo que se esperaría de alguien como Esteban, acostumbrado al lujo y la ostentación. Pero ese era precisamente el punto. El viejo vehículo no llamaría la atención en las calles de la ciudad. Mientras los Rivera eran conocidos por sus gustos extravagantes y su ostentación desmedida, un coche como aquel pasaría desapercibido, y eso era lo que necesitaban. Mateo, un hombre robusto de unos 30 años, con una cicatriz prominente que cruzaba su mejilla derecha, estaba apoyado en el coche, esperándolo. Su postura relajada, aunque el brillo en sus ojos delataba la preocupación que sentía. A pesar de su habitual actitud despreocupada y sarcástica, ese día su expresión era más seria que de costumbre. ¿Estás seguro de esto, Esteban?, preguntó Mateo, bajando la ventanilla del coche y clavando su mirada en él, con una intensidad que rara vez mostraba. Esteban asintió, apretando los labios. Sabía que no había margen para dudas ni vacilaciones. Ya no había vuelta atrás. Cada decisión lo había llevado hasta ese momento, y el riesgo de quedarse era mucho mayor que el de partir. Nunca he estado más seguro en mi vida, respondió, mientras abría la puerta del coche y se acomodaba en el asiento del copiloto. No puedo seguir siendo parte de esto, Mateo. No después de lo que he descubierto. No después de todo lo que sé. Mateo suspiró profundamente. El peso de las palabras de Esteban parecía caer sobre él, como si, por primera vez, comprendiera la magnitud de lo que su amigo estaba a punto de hacer. Luego, con un gesto lento, cerró la puerta del coche y le dio un último vistazo a la imponente mansión que se alzaba detrás de ellos. Bueno, una vez que lo hagas, no habrá marcha atrás, dijo en tono sombrío, mientras encendía el motor. Serás Martín Díaz, un don nadie. Tendrás que olvidar el lujo, el poder, y todo lo que conoces. Tu vida va a cambiar para siempre. No será fácil, Esteban. Esteban mantuvo la mirada fija en la carretera que se extendía frente a ellos, una carretera que lo llevaría lejos de la opresión y el control de su padre. Aunque la incertidumbre acechaba en su mente, sabía que esa era la única opción que le quedaba. No tenía miedo de lo que vendría, solo sentía alivio al saber que, por primera vez en su vida, estaba tomando sus propias decisiones. Es lo que quiero, respondió con firmeza. Quiero ser alguien más. Alguien libre. Ya no quiero ser una pieza más de este monstruo que llaman imperio. El coche arrancó en silencio, y ambos amigos se adentraron en la carretera privada que conducía fuera de la mansión, dejando atrás todo lo que Esteban había conocido hasta ese momento. Instintivamente, miró por el retrovisor. Vio cómo la vasta propiedad de su familia se hacía cada vez más pequeña hasta que finalmente desapareció en el horizonte. Era una imagen extraña, casi surrealista. Todo lo que había conocido, todo lo que había definido su vida, se desvanecía lentamente. Pero con esa imagen que se desvanecía, también sentía que desaparecía una parte de sí mismo, una parte que ya no quería. Por primera vez en mucho tiempo, sentía una especie de liberación, una sensación de que su vida ya no estaba atada a los deseos de su padre. El trayecto transcurrió en silencio. Las luces brillantes de la ciudad pronto quedaron atrás, dando paso a las colinas y los caminos rurales que serpenteaban a través del paisaje. El aire fresco que entraba por las ventanas entreabiertas del coche le daba a Esteban una sensación de renovación. Sentía que, al dejar atrás la ciudad, también dejaba atrás el peso de los secretos y las mentiras que habían gobernado su vida.